Ok, el problema es el siguiente. Existe un puente en el cual yo he colocado sensores y voy a calcular las fuerzas en donde no he colocado sensores, ya que hay 8 pilotes y solamente cuento con 4 sensores. Entonces, el propósito es saber o conocer cuál es la fuerza que se está ejerciendo en los demás pilotes dada una distancia. Lo separamos el problema en dos partes, en dos ejes. El eje X va a ser mis distancias y el eje Y va a ser mis fuerzas. En este caso solo conocemos cuatro fuerzas y las demás están por conocerse. Creo dos matrices en las cuales en la primera voy a guardar mis datos totales, globales, tanto fuerzas que están halladas por sensores y las que no cuentan con sensores, los pilotes que no cuentan con sensores. Y también voy a agarrar otra matriz de datos en las cuales voy a poner solo los datos de los pilotes que están con sensores. Una vez tengo mis datos de entrada, procedo a realizar mi, mi interfaz en la cual voy a colocar estos iconos o estos tipos de textos se llaman label. Lo único que tienen que hacer es desplazarlos hacia la pestaña más grande y les va a aparecer ahí. Luego por estética pueden cambiar colores, pueden cambiar tamaño de letra, etcétera. Luego yo creo una tabla en la cual voy a colocar todos mis datos de entrada, que van a ser los, los datos que ya hemos visto hace un rato en el Excel. Y posteriormente lo que tengo que crear también es un drop down en el cual yo voy a desplegar una serie de opciones que me va a ir cambiando la condición, es decir, voy a calcular linealmente un ajuste polinomial, diferencia dividida. ¿Ya en qué consiste? A ver, antes de ir con eso, para crear, por ejemplo, estos n y este r que está acá, lo que se hace es arrastrar el edit file numeric, lo arrastras y le cambias el nombre acá y esto siempre lo dejan en cero por defecto. Además tengo que crear dos botones. El primero va a ser para mostrar los datos. Aunque no parezca, un segundo botón es el drop down, el cual según yo cambie va a graficar y me va a completar los datos. Ahora acá tenemos que hacer, bueno, antes de pasar a eso, también tengo un aspecto importante, que voy a presentar una pequeña parte de la interfaz en la cual yo voy a ingresar una distancia y según esa distancia me va a calcular la fuerza que se ejercería si es que hubiera un pilote ahí. O sea, yo voy a suponer que tal vez no quiero tener el pilote acá, sino lo quiero tener un poco más a la derecha, no en 22, sino en 23. Entonces calculo cuál sería la fuerza ahí, ¿no? Según el ajuste que se realice. Eso ya es algo extra. Ahora, vamos con el código. Antes de empezar a codificar tenemos que diferenciar algo. Para los ajustes, para mejor dicho, ¿qué diferencia hay entre regresión e interpolación? Una regresión es cuando yo genero un ajuste que no necesariamente agarra todos los datos. Es decir, yo voy a generar una función que se asemeje a los datos. Y una interpolación que es, yo voy a generar una función que pase exactamente por los datos. En la primera opción, yo a los datos trato de asemejarlos a una función en lo que es regresión, mientras que en la interpolación yo genero una función que pase por todos los datos. ¿Y cómo yo puedo diferenciarlos? A ver, por ejemplo, en estadística, yo como sé que una función se ajusta bien a los datos es cuando mi r es igual a uno. Es una reacción perfecta, por decirlo así, que se convertiría si uno se pone a pensar en una interpolación, ya que si mi r es uno es porque mi curva está pasando por todos los datos. Entonces se cumple con la segunda condición, que es que mi curva se adecue a los datos. Y si no se adecua, estoy en una regresión, ¿no? En la cual los datos tratan de asemejarse a la curva, pero no lo logran, ¿no? Porque yo estoy proponiendo, ya quiero un ajuste lineal, pero los datos no se pueden ajustar linealmente.
Entonces, ¿qué hago? Tengo que simplemente seguir intentando. Cuando no pasa eso es que simplemente seguimos una regresión. Si se llega a cumplir, entonces estoy en una interpolación. Ahora muy bien, vamos con el código. Primero leo mis datos utilizando XLS read. Acá se pone el nombre del Excel, acá se pone la pestaña en la que está y de qué celda va. Por ejemplo, datos va de C9, C2 a D9. Entonces, igualmente acá C2 a D9. Igualmente con la otra matriz de datos. Y lo guardo en mi tabla que ya he creado, ¿no? Para cómo lo guardo poniendo punto data. Si estuviera en Guide, la otra interfaz de MATLAB, tengo que utilizar esta secuencia y lo que cambiaría sería esto, ¿no? El tag en el que voy a poner, el tag de la tabla donde voy a imprimir el valor que quiero, ¿no? Acá va a ser el valor que yo quiero, la incógnita que estoy poniendo. Finalmente, luego tenemos que realizar un gráfico, ¿no? Para ver el ajuste, el ajuste que voy a proponer yo según los datos que se encuentren. Ahora, vamos a poner un caso que es lineal, el cual no nos va a importar mucho, pero el que sí nos importa bastante es el polinomial, ¿no? En este caso de la matriz de los datos que solo tiene sensor, voy a extraer la parte X, el, la primera columna, y la segunda columna le voy a poner un YM. Saco la longitud de la primera columna, que son las distancias, para ver cuántos datos hay. Esa longitud me va a dar cuántos datos se encuentran. Y voy a crear un line space. ¿Por qué hago eso? Es porque yo voy a crear varios puntitos de los cuales yo voy a sacarle su función para que se ajuste exactamente a la gráfica, a los valores. O sea, mi curva yo quiero que pase por todos esos valores. Ahí estoy realizando una interpolación, ¿no? Lo mismo, si yo de igual manera como imprimo a ese edit text o a esa tabla, también capturo poniéndole value. Ahora, ¿qué vengo a utilizar? Una función que se llama polyfit. Esta función me va a dar los coeficientes de la curva que que puede pasar por mis datos. O sea, si por ejemplo, si es una cuadrática, me va a dar tres coeficientes: el lineal, el este, el lineal, el cuadrático, el término independiente también, ¿no? En este caso también tengo que, una vez que tenga yo esos coeficientes, voy a utilizar la función polyval, la cual me va a calcular según esos coeficientes un x, un y dado un x. Y este x, si se dan cuenta, es el x que está acá, que son todos los datos que tienen, por decirlo así, que tienen, que tienen sensor. Y hasta ahí no solamente ha sido algo gráfico, no hemos calculado nada de por sí que nos interese. Recién viene acá la función. Esta función ya va a completar totalmente todos los puntos para poder graficar. La primera de acá lo que hace es, según mis datos XM, voy a calcular ese y acá según todos los datos, en un espacio de inicial, final, dividiéndose en particiones de 100, o sea, dividiéndolo entre 100, perdón, voy a graficar. Ahora, mi coeficiente de RY es para ver qué tanto se ajuste la gráfica. Hasta ahorita todo esto es gráfico nomás, representativo, para ver cuál sería mi coeficiente que se ajuste, ¿no? ¿Cuál sería mi polinomio que se ajuste? Ahora, lo mismo, imprimo el RY, que es mi R, para ver el ajuste. Y si estuviera en MATLAB tendría que hacerlo así, ¿no? Ploteo. Si estuviera en MATLAB ya no sería necesario que coloque esto, simplemente tendría que poner access y plot después, ¿no? Posteriormente, lo que tengo que hacer es hallar los valores que necesito. Ahora recién vamos a hallar. ¿Cómo lo hallamos? Voy a obtener cuánta es la cantidad de valores que hay en la matriz, cuántos pilotes hay, mejor dicho, que va a ser mi NY, y voy a crear una matriz equivalente a XY. ¿Por qué hago esto? Para no afectar el XY global, el que estoy utilizando. Creo mi for desde 1 hasta la cantidad y le digo que si es que el valor que está en la fuerza es 0,
entonces reemplaza en esa nueva matriz, en esa posición en la que he llevado ese valor, que reemplace el valor que se calcule según la gráfica, según los coeficientes y según el x. Es decir, ya tengo mi p y como acá es 0, ya, entonces voy a utilizar este valor para calcular un valor de f. Nada más, simplemente es eso. ¿Y para qué? Para crear una matriz que me reemplaza los datos que ya tenía por esos nuevos datos. Para diferencia dividida sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que haría diferencia dividida es encontrar con el polinomio de Newton una serie de multiplicación que luego me haría los coeficientes. Entonces, si yo voy a ajustar hasta lo máximo que se pueda, lo más razonable es que mi gráfica ajuste totalmente a los datos. Entonces, por eso se repite el procedimiento. Ahora, ¿cómo, cómo yo si yo quiero saber el valor de una fuerza en específico, voy a extraer una porción de lo que ya sé. Primero leo regression. ¿Por qué leo regression? Porque acuérdense de que mi drop down tiene varios valores. Entonces, como va a ser cambiable y tengo que calcularlo otra vez, lo creo así. En este caso, vamos a recordar algo. Si yo estuviera en Guide en Guide, en vez de generar todo esto, todo este switch, tendría que colocar todo lo que está acá. Contenido, leo como un object tipo string. Lo que voy a hacer es que como va a haber letras en esos espacios en donde va a ser el pop-up menú, para pasarlo a algo que se pueda leer, tengo que realizar todo este procedimiento y colocar en vez de esto lo que está acá, ¿no? Y o sea, prácticamente quitar el porcentaje a esto y listo. Y acá sería igual case, todo lo demás igual. Es por eso que es importante en este caso en App Design es importante tener esta función, ¿no? La cual va a ser la cual se va a leer y va a ser la que me señale el cambio, ¿no? El caso. Esto es para en el caso de lineal, el que me importa es polinomial. En este caso voy a utilizar polyval según el p. Ahora cuando yo tengo un dato que quiero repetir en otro botón y no quiero estar volviendo a calcular, utilizo global. Es importante, donde quiero utilizarlo y donde lo he hallado tiene que estar eso. Ahora, lo que sigue es diferencias divididas. ¿Qué hallo en diferencias divididas? Voy a hacer el siguiente procedimiento. Todos mis datos que conozco voy a generar como una especie de particiones entre ellos mismos. Voy a agarrar, por ejemplo, del 1 al 2 voy a generar una recta y voy a hallar su pendiente. Así sucesivamente con todos los datos. Si hay 4 datos voy a tener 3 pendientes entre comillas y de estas mismas pendientes voy a hacer otras, le voy a sacar entre comillas otra pendiente más. Lo que se está haciendo es un ajuste, ¿no? Con el polinomio de Newton. Y lo hago 3 veces, que es lo máximo que puedo hacer. Ya no puedo hacer más. Me queda este f. Y según el valor que yo ponga acá, este fx tiene que cambiar, ¿no? Ya sea a mayor, a menor, a lo que sea según la función en la que está. Ahora, ¿cómo represento eso en MATLAB? Para representarlo en MATLAB, lo que tengo que hacer es primero leer cuál es el tamaño de mis datos. N igual a length xm, lo que me está dando es la cantidad de datos prácticamente, porque le estoy sacando la cantidad de distancias que hay y como son pares ordenados, entonces va a ser lo mismo que sacarle a toda la matriz. Creo mi matriz M en la cual yo voy a acumular todos los datos que estamos viendo acá, todos estos, para luego calcular mi f, ¿no? Mi función, según las diferencias divididas, ¿no? Creo dos iteraciones. ¿Por qué es necesario dos iteraciones? Porque voy a recorrer la matriz tanto tanto en filas como columnas. Y lo único que voy a hacer es, como dije, sacar pendientes. Sacar la diferencia de y o de las derechas entre la diferencia de las distancias. Ahora, dejo mi m acá para que se vea cuál va a ser la matriz que se va a hallar. Y simplemente aplico la misma fórmula que está acá, la fórmula de acá de diferencias divididas, extrayendo los valores de la matriz M, donde voy a calcular todo, y
lo imprimo en el fkn edit file punto value para que lo lea como valor, ¿no? ¿Cómo yo sé a qué me estoy refiriendo? Si yo le hago clic a un objeto, me va a salir el nombre o el tajo en el que está, mejor dicho. Ahora, vamos a correr el programa para que se entienda mejor de qué se está hablando. A ver, ¿qué necesito hacer primero? Mostrar los datos. Voy a capturarlos del Excel y como vemos, acá están los datos con ceros, o sea que todavía no se han hallado. Nosotros sabemos que no son cero, pero los hemos colocado por cuestión de mostrar el cambio, ¿no? Ahora vamos a probar con lo que nos importa, el ajuste polinomial, por ejemplo. Vamos a ponerle un 2. Si yo genero esto, ¿qué está pasando? Si se dan cuenta, ¿quién es la curva está pasando por todos los datos? No, sí o no. Entonces no es una interpolación. Una interpolación es que mi función que genere pase por todos los datos. En este caso yo estoy tratando de ajustar los datos moviendo la función, ¿no? Porque yo le he dicho, yo quiero que sea una polinomial de 2. Entonces, pero no tiene que ajustarse con 2 necesariamente. Si vemos el R es de 0.65, por ejemplo. Y mi R mientras más cercano esté a 1 es mejor. Significa un ajuste preciso, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular... un detalle importante es que miren, ¿se acuerdan que acá era 0? Ya lo calculamos y ya tienen un valor según el ajuste que se ha realizado. Estos son los datos iniciales. Vamos a probar, por ejemplo, con la polinomial. Vamos a mostrar los datos primero y vamos a ponerle 3. A ver, vamos a hacer un cambio acá. Ya. ¿Qué pasa? Que si se dan cuenta mi R llega a ser 1, es decir, esto ya se vuelve una interpolación, ¿no? O sea, mi curva está pasando exactamente por todos los datos. He escogido un ajuste polinomial tal que he conseguido eso. Y o sea que mis datos están siendo completamente precisos, ¿no? En teoría, si es que estos pilotes siguen esta secuencia, las fuerzas a 22 metros en ese pilote es 284.6 kilonewtons y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quisiera saber la fuerza, si mi piloto en 22 yo quisiera que esté en 20, a ver cuánto sería la fuerza. 256, disminuye, ¿no? La fuerza que recibe el piloto. Y entonces, si yo tendría que buscar más o menos los máximos, ¿no? En un hipotético caso, a ver cuánto es en 30 o 333 acá sería necesario colocar, ¿no? Porque ahí se genera mucha fuerza. Y ahora vamos a mostrar la diferencia con diferencias divididas, ¿no? En teoría debería ser la misma gráfica, ¿por qué? Porque en diferencias divididas yo estoy hallando los coeficientes también de una función que sea de esos datos, entonces tienen que ser exactamente igual, ¿no? Ahora, lo mismo, por ejemplo, voy a probar con 50, le voy a dar calcular y me sale 205.96, por ejemplo. Me voy a mi Excel y veo que con 50, 205.96. Entonces está desarrollando el programa correctamente todo. Y entonces, vamos a darle una repasada al código, nada más. Datos de entrada, acuérdense de poner global en esto. Todo lo que esté con asterisco o porcentaje es como sería en lo que cambia si fuera en guide, en la otra interfaz. Regression, ¿cómo yo leería regresión? No es necesario, porque acuérdese de que en guide no se utiliza drop down, se utiliza pop-up menú. Entonces el pop-up menú normalmente tienes que programarlo así para que pueda leer la letra o el texto que se está colocando como opciones que van a cambiar, ¿no? Acuérdense que el lineal no es muy importante, no es lo que prima acá, lo que sí es polinomial. Lo de porcentaje para leer el n, por ejemplo, acá se lee así en App Design. Y posteriormente diferencias divididas, que es prácticamente es exactamente lo mismo porque tiene que ser así, porque es
las diferencias divididas van a ajustar a los datos, van a ajustar una gráfica, un polinomio a los datos, entonces tiene que ser una interpolación. Y posteriormente, esto es para la interfaz pequeñita, ¿no? La que está acá, para hallar las fuerzas en pilotes a una distancia, ¿no? Y lo de diferencias divididas. Y eso sería todo.